Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este día. Bienvenidos a este espacio de CIMED en su hogar para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Farmacia y el Centro Nacional de Información de Medicamentos. Es un privilegio el contar con su presencia en esta tarde, donde vamos a tocar un tema muy importante. El tema que les traemos hoy es sobre control del peso, algunos mitos y realidades que podemos encontrar por ahí. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Paola Lewis Padilla. Ella es nutricionista y educadora física. Y bueno, también les voy a acompañar en esta tarde. Yo soy farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos y esperamos que este espacio sea de mucho provecho para cada una de ustedes y cada uno de ustedes. A lo largo de la charla les voy a estar pasando un enlace por el chat para que si lo tienen a bien, en el momento que puedan, ingresen y nos den su criterio o su opinión con respecto a la charla, porque siempre tenemos la idea de mejorar y de hacer las cosas mejores, de mejor forma para ustedes. Entonces les agradecemos mucho si pueden ingresar y contestar de manera muy breve la encuesta, es muy rápida. Las preguntas las vamos a dejar para el final, entonces si tienen ahí donde anotar, por favor les agradecemos eso. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos y le damos el pase a la doctora Lewis. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Primero que nada, profundamente agradecida con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, con el Centro Nacional de Información de Medicamentos y con la doctora Kenton por la invitación. Y especialmente agradecida por generar estos espacios que son necesarios para poder intercambiar desde el área profesional y las experiencias de las personas, pues realizar una construcción del conocimiento, porque definitivamente los aportes, las dudas de las personas nos permiten a la parte de salud o a la parte profesional valorar cuáles son las cosas que se tienen que reforzar y propicia muchas veces nuevos procesos de investigación que a la larga vienen a favorecernos a todos en el área de la salud. El tema que tenemos hoy, control de peso, como lo mencionó la doctora Kenton, mitos y realidades, pues es un tema del cual ya se ha hablado bastante. Si hacemos memoria y cada quien recuerda lo que la gente habla relacionado al control de peso, de repente escuchamos lo que habló el vecino, lo que habló el compañero que inició una dieta o un proceso de entrenamiento. O sea, si usted hace memoria, son muchas las cosas que usted ha escuchado durante mucho tiempo de este tema y siempre son cosas diferentes y al final resulta muchísima información que definitivamente es importante que vayamos abordando. Me permito iniciar lo que es la presentación con una analogía relacionada a cuando usted va a un sastre. Específicamente yo voy a hablar de la parte de entrenamiento y la parte de nutrición. La doctora Kenton se va a sumar a hablar un poco del uso de medicamentos en cuanto al control de peso, que muchas veces buscamos soluciones un poco más rápidas, pero definitivamente debemos abordar esto desde las bases. Y cuando yo hago una analogía relacionada a un sastre, es porque cuando usted va a un sastre, usted le pide al sastre lo que usted quiere, cómo lo quiere, le externa, le dice las medidas, habla abiertamente de lo que usted espera y esa persona lo escucha atentamente. Desde la parte de nutrición y la parte de ejercicio, definitivamente tenemos que verlo de la misma manera. El profesional tiene que tomar en cuenta qué es lo que quiere esa persona, pero no solamente tomar en cuenta, debo escucharlo para valorar y decirle a la persona en qué punto está y hacia dónde tiene que ir y cuál es el proceso. Y la persona que llega a buscar el profesional, pues favorece el proceso si le explica a la persona qué es lo que quiere, qué es lo que espera e incluso cuáles son sus fortalezas y debilidades, porque en el tema de la nutrición y el ejercicio, pues muchas veces no se habla de que hay personas que tienen muchas limitantes emocionales relacionadas a esto, tienen miedo de ir en el gimnasio, les da pena que los vean comer, y todo esto es importante conversarlo. Entonces, si usted lo hace con algo tan básico como una prenda, definitivamente debería hacerlo cuando va a iniciar un proceso de control de peso. O sea, no tenga pena de hablar y externarle a la persona cuáles son sus objetivos y escuche atentamente en dónde debería iniciar, porque a veces pretendemos iniciar donde nos quedamos hace quizás 10 años, pero
queremos correr y debemos gatear, entonces es muy importante escuchar atentamente el aporte profesional para luego iniciar un proceso. Y esta palabra es muy importante en lo que es el control de peso, porque a veces las personas quieren brincarse etapas y quieren las cosas un poco más rápidas. Y definitivamente la palabra construcción es clave y la persona tiene que tener paciencia porque esto es un proceso de descubrimiento y quizás el profesional tenga que utilizar muchas herramientas hasta que dé con la que la persona se sienta cómoda. Entonces, no porque en la primera no se lograron los objetivos o lo que la persona buscaba, quiere decir que es un fracaso. Eso es un proceso de descubrimiento, es un proceso de comunicación de parte de las dos partes. Y es muy importante entender que en este proceso es probable que hayan ajustes. Entonces, entienda por favor que la dieta que le funcionó a su vecino es probable que a usted no le funcione, porque yo tengo que escuchar qué es lo que usted quiere, cuáles son sus necesidades, sus debilidades, sus fortalezas. Entonces, definitivamente en un proceso de control de peso, donde vamos a incluir entrenamiento y nutrición y otros factores de los que vamos a hablar más adelante, no necesariamente no son iguales. Ya solamente por ser personas diferentes, definitivamente son procesos totalmente diferentes. Vamos a tener el ajuste de los procesos, como les dije, tiene que haber paciencia. Es probable que lo que al vecino le llevó un mes, a mí me lleve 6 meses. Entonces, generalmente la gente cuando va a una dieta o cuando va a un entrenamiento dice, ¿en cuánto tiempo voy a bajar tanto? O sea, empecemos por fortalecer los procesos e interiorizarlos. Es muy importante que en este proceso es tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces, por favor, cuando usted esté en un proceso de control de peso, si se sube una báscula y la báscula no se movió, no defina que el proceso es un fracaso a partir de una medida, de un indicador, de un número. No defina que el proceso no está funcionando porque la báscula no se movió. Y quizás usted ya tiene 6 meses y se siente mejor, se siente más fuerte, está durmiendo mejor, se siente feliz y de repente no es justo echar un proceso a la basura porque mucha gente valora el tema del control de peso relacionado única y exclusivamente a un número y nos vamos a dar cuenta que durante el proceso hay muchísimos más factores que son importantes y que se deben tomar en cuenta. Antes de entrar a lo que es el tema de los mitos y las realidades, es importante definir algunos términos que generan algunas confusiones. Entonces, el primer término es factores de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, es algo que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad. Entonces, es algo que estoy haciendo, algo que estoy dejando de hacer o algo que quizás está tan interiorizado y es heredado y lo ha hecho toda mi familia toda la vida que yo no me doy cuenta que esto se puede convertir en un factor de riesgo y los factores de riesgo en realidad son variados. La edad ya es un factor de riesgo, los antecedentes familiares son factores de riesgo, exponerme al sol es un factor de riesgo. Entonces, hay muchos elementos que tengo que tomar en cuenta que debo traer a mi conciencia, valorarlos y tenerlos presente para revisarlos, porque en realidad hay cosas que están tan arraigadas en nuestras costumbres que no nos damos cuenta que al final se convierten en factores de riesgo. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, la Organización Mundial de la Salud dice que el sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación de grasa excesiva o anormal que perjudica la salud. Y aquí voy a hacer una conexión entre el punto número 1 y el punto número 2, porque mucha gente cree que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad. El sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo. El mismo factor de riesgo que tiene la edad, el que tenga que usted sea sedentario, que usted sea una persona que fume o que sea una persona que tome licor. Entonces, tenemos que tener claridad con eso porque se ha generado como una cultura de entender o pensar que todas las personas que tienen algún nivel de sobrepeso o obesidad padecen de una enfermedad y en realidad es un factor de riesgo. Hay personas que tienen sobrepeso y obesidad y perfectamente son personas saludables. ¿Que se convierte en un factor de riesgo? Perfectamente se convierte en un factor de riesgo. El punto número 3, cuando hablamos de control de peso, generalmente la gente piensa o en ejercicio o en nutrición. Son los únicos 2 puntos que la gente suele tomar en cuenta cuando piensan en control de peso. Pero en realidad, cuando piensan en nutrición,
piensan en morirse de hambre, por alguna manera piensan en dietas restrictivas en las que solamente se imaginan comiendo ensalada. No, o sea, vamos a ver que más adelante vamos a concentrarnos un poco más en ese tema, pero definitivamente el control de peso tiene que ver con la palabra integralidad del punto número 4, y nos vamos a dar cuenta que hay muchos factores de importancia de los cuales vamos a ir desarrollando durante la presentación, que no solamente es la alimentación y el entrenamiento. Hay muchos factores que se deben tomar en cuenta y definitivamente son importantes cuando hablamos de control de peso. Y el punto número 5, que me pareció muy importante mencionarlo, es los estereotipos sociales. Muchas veces tenemos estereotipos arraigados desde niños. Busqué la palabra estereotipos sociales y la que más me llamó la atención dice que los estereotipos son construcciones sociales que adquirimos y asimilamos y generalizamos, y a veces se convierten como realidades. Entonces, cuando hablamos específicamente de los estereotipos que actualmente existen relacionados a los cuerpos, y el bombardeo que tenemos actualmente, empezando desde los juguetes que uno tenía desde niños, de lo que debería ser un cuerpo bonito, tanto para hombres como mujeres, o el 90-60-90 que muchas veces escuchamos, a la actualidad con el bombardeo que tenemos en las redes con los cuerpos. Y usted tiene que entender que si usted es una persona que usted trabaja 8 horas sentado en una oficina, o su trabajo generalmente usted no se mueve tanto, usted no se puede comparar con una persona de redes sociales que es probable que invierta esas mismas 8 horas pero entrenando. Entonces hay que alinear las expectativas, y de repente lo que yo puedo hacer es suficiente para que favorezca mis indicadores de salud. Entonces, el tema de cuadritos, de cuerpos como generalmente nos están bombardeando, tiene que ver con personas que básicamente se dedican a esto. Entonces, de repente yo no puedo pretender alcanzar lo mismo, e incluso no todos, no podemos generalizar, pero muchas personas utilizan ayudas ergogénicas para poder alcanzar esos cuerpos, y muchas personas que se dedican a esto pues manifiestan a lo largo del tiempo que no son cuerpos sostenibles. Entonces, importantísimo aclarar que el tema de estereotipos nos está perjudicando, porque a veces pretendemos alcanzar cosas que no se alinean con nuestra realidad. ¿Okay? Entonces, teniendo bien claras esas palabras que a veces se tienden a confundir o que no tomamos en cuenta, vamos a hablar de los factores de importancia en el control de peso. Yo diría que son los pilares para poder gestionar de manera saludable el control de peso. Y como mencioné anteriormente, el tema de la alimentación o el ejercicio a veces es lo único que se pone sobre la mesa, pero definitivamente uno de los factores o los factores de importancia es el sueño. El sueño, vamos a desmenuzarlo un poco más adelante en mitos y en realidades, pero una persona que tenga una perfecta dieta y un perfecto entrenamiento, pero no puede descansar, pues va a perjudicar todo lo que es el proceso de control de peso. También una persona que tenga niveles excesivos de estrés difícilmente va a lograr estabilizar o controlar el peso. Y una persona que no se eduque, a veces no queremos ser personas activas en nuestro proceso de desarrollo, pero esto es un proceso de aprendizaje. No solamente se trata de ir a un gimnasio y de ir donde una nutricionista o de ir a un médico y hacer cosas de manera muy automática. Yo necesito entender el por qué y para qué de las cosas. Entonces es súper importante que esto se convierta en un proceso donde yo entienda los procesos y pueda interiorizarlos. Además, aparte de estos 5 puntos que son importantes como factores en el control de peso, tenemos el control de patologías y lesiones. Una vez, digamos que los 5 puntos que mencionamos son para personas que se consideran saludables, pero si usted es una persona que ya tiene una patología o una lesión, lo primero que tiene que hacer es conocer, controlar y estabilizar su patología o su lesión, para que poco a poco vaya incorporando cada uno de estos puntos. O sea, es importante. A veces la gente toma el tema de la nutrición y el ejercicio como primer punto, y a veces definitivamente tenemos que empezar por valorar cómo están nuestros niveles de estrés, nuestro sueño, qué nos está afectando, y nuestra intención o nuestro deseo de aprender.
porque a veces simplemente queremos replicar y tenemos que entender para poder hacer que esta gestión sea pues de la manera o suceda de la manera más adecuada. Ahora vamos a entrar a desmenuzar cada uno de los puntos que vimos anteriormente. Vamos a hablar específicamente de la alimentación. Hablando de alimentación, estos son los puntos de los que generalmente he escuchado que la gente habla bastante y a veces se convierte en un mito o una realidad o la gente no tiene como claridad. En cuanto a la alimentación, hablemos de las dietas de moda. No vamos a hablar específicamente de una dieta porque no queremos entrar en conflicto, pero cuando las dietas de moda no necesariamente me van a funcionar a mí. Es importante, tomando en cuenta lo que hablamos anteriormente, que esto es un traje hecho a la medida. Si yo ya tengo una patología, si yo tengo una lesión, si tengo una lesión, si tengo una condición incluso económica, yo tengo que tomar en cuenta si esa dieta es adecuada. Es muy importante que usted siempre se acompañe de un profesional. Yo no es mi idea querer hablar más de las diferentes dietas porque a veces son herramientas para el profesional, pero ese profesional debe valorar con usted qué tan sostenible es eso o si eso se alinea con sus gustos. Y volvemos a lo mismo, tiene que ser considerada como una herramienta, no como un estilo de vida. Entonces, las dietas de moda no necesariamente funcionan para todos y tienen que valorarse algunos indicadores o el historial de esa persona para valorar si al final este tipo de dietas aporta o se vuelve contradictorio en el tema salud. Entonces es totalmente un mito que las dietas de moda funcionen para todo mundo. Vamos a hablar del tema ayuno intermitente, que sigo considerando como profesional de la nutrición, que es una herramienta. Hay muchas investigaciones relacionadas con el ayuno intermitente que favorecen la salud, pero definitivamente esto tiene que estar acompañado de un profesional. Tiene que valorar si esa persona, dependiendo de la patología que tenga, es adecuado que haga ayunos. Y el tema de los ayunos, para que quizás no lo tengan claro, es comer durante tiempos determinados, o sea, tener ventanas de tiempo en las que usted no come, y estas pueden ser diferentes de 8, 12, 16, 20 y 24. Esto puede variar. Insisto, tiene que haber un acompañamiento profesional para esto. Y si muchas personas les funciona el tema del ayuno intermitente, porque obviamente si usted deja de comer en 8, 16 o 20 horas, pues va a reducir la cantidad de tiempo y es probable que coma menos. Pero existen personas especiales que siguen comiendo la misma cantidad que no les permite controlar el peso, aunque acorten las ventanas de tiempo. Entonces, es importante no solamente entender cuál es el efecto del ayuno intermitente, para aplicarlo de la manera más adecuada. Igual, esto ha de tomarse como una herramienta y no como un estilo de vida. Entonces es un mito que el ayuno intermitente sea una herramienta que va a potenciar efectivamente el tema de control de peso. Definitivamente tiene que estar conversado con el profesional que le está acompañando en el camino. Cuando hablamos de eliminar harinas o azúcares o algo en la dieta, pues es muy importante mencionar que las dietas tienen que ser equilibradas. A veces yo me pregunto si es sostenible en un país donde nos encanta consumir harinas, panes y carbohidratos, definitivamente sacarlas de la dieta y así con cualquier otro macronutriente como las proteínas o las grasas. Cuando hablo de proteínas me refiero a carnes. Entonces uno dice, puede que la dieta funcione, hay investigaciones de cada una de estas dietas. Ahora la pregunta es, ¿eso es positivo para mi salud? Por eso es importante incorporar un profesional y es sostenible sacar del todo totalmente algo que a mí me gusta de las dietas. Eso es importante valorarlas. No, es importante no buscar soluciones rápidas en cuanto a alimentación y a entrenamiento. Ahora, para terminar de complementar el tema de la alimentación, las dietas tienen que tener puntos importantes como que sea una dieta completa. Entonces,
una dieta completa tiene que contener todos los principales macro y micronutrientes. Tiene que ser una dieta equilibrada, porque de repente hay gente que se inclina especialmente, cuando hablo de macronutrientes me refiero a proteínas, a grasas y a carbohidratos. Entonces tiene que haber un equilibrio que sea adecuado para mi edad, para mi género y para mi condición de salud. Tiene que ser inocua, que esto tiene que ver con que sea una dieta que no me perjudique, que sea un consumo que sea positivo para mí, suficiente, porque hay personas que piensan que con disminuir las cantidades en la dieta, pues van a perder peso. No necesariamente. La dieta tiene que ser suficiente para mi edad, para mis condiciones, para mi actividad física, para que sea positiva. Tiene que ser variada para que sea sostenible. De repente, las dietas en las que la gente se dedica simplemente a consumir ensaladas, quizás eso puede ser sostenible durante una semana, pero usted tiene que ser realista con usted y saber si esto usted lo va a poder sostener en el tiempo, a lo largo de su vida. Entonces, trate que la dieta coincida con cosas que a usted le gustan, simple y sencillamente tratar. Nada es malo, o sea, aquí los excesos es lo que se convierte en algo negativo. Entonces lo ideal es que usted aprenda a comer de todo con medida, que aprenda a disfrutar y que esto sea sostenible en el tiempo. Esto en cuanto a lo que son las dietas. Vamos a hablar ahora del tema de la actividad física. Igual con la actividad física hay muchos mitos y realidades, y especialmente con el tema de la actividad física, de repente todo mundo tiene que opinar, de repente todo mundo es entrenador, pero en realidad es una línea muy delicada, porque vuelvo a lo mismo, es un traje hecho a la medida. La persona que profesionalmente lo va a acompañar tiene que tomar en cuenta sus patologías, tiene que tomar en cuenta sus debilidades, tiene que tomar en cuenta sus fortalezas, tiene que tomar en cuenta hasta los traumas que usted tenga para que este proceso se pueda gestar de la mejor manera. Entonces, el primer punto dice que es necesario hacer mucho cardio para estar en forma o para perder grasa, que es lo que usted escucha de muchas de las personas. En realidad esto es un mito, porque en cuanto al ejercicio, el mejor entrenamiento combina tanto el cardio como la parte de contrarresistencia o la parte de pesas. Y esto sucede tanto a nivel de deportistas de alto rendimiento y especialmente desde la parte de salud. Uno no es más que otro, los dos se complementan, y su planificación y programación de entrenamiento tiene que tener a los dos para que sea eficiente el proceso de control de peso. Muy importante es que cuando la gente se centra específicamente a hacer ejercicios cardiovasculares, pues se puede dar un proceso de pérdida de masa muscular. Y la masa muscular es un tejido metabólico funcional importante. O sea, una vez escuchaba a un colega decir que a veces la gente se sube en una báscula y perdió 10 kilos, pero uno dice, ¿10 kilos de qué? O sea, de músculo, de grasa, y con la cantidad, con la importancia que tiene el músculo a nivel metabólico, pues es importante cuidarlo, no solamente a través de la alimentación, sino también a través del ejercicio contra resistencia. El punto número 2 dice que las patologías no modifican la actividad física. Las patologías definitivamente modifican la actividad física. Siempre predomina la atención de la patología. Siempre va a ser importante que esté controlada. Siempre sí van a haber modificaciones en el entrenamiento a partir de que la persona tenga una patología. Y es muy importante que el profesional que lo va a acompañar en el proceso tenga conocimiento, no solamente del estado actual de la patología, sino realmente cómo se gestiona un proceso de entrenamiento cuando ya una persona tiene algún tipo de patología. El punto número 3, el entrenamiento de moda es el mejor. Y de aquí yo creo que todos hemos pasado por momentos de moda relacionados al entrenamiento. Y digamos que si usted no hace nada, moverse y de repente motivarse con un ejercicio que está de moda, pues está muy bien, pero dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus objetivos, dependiendo de lo que usted busca, pues precisamente
puede que no sea el adecuado. Entonces, de repente yo quiero ir a correr una maratón, pero solamente me quiero dedicar a hacer pesas, pues algo no calza. Entonces, en el tema de la actividad física es muy importante, escuche al profesional, porque insisto que en esta área especialmente, de repente todo el mundo es entrenador, todo el mundo tiene que aportar, pero definitivamente debe buscarse un profesional que guíe o gestione de la mejor manera el proceso. Esto en cuanto a actividad física, que son los puntos o las áreas que más la gente relaciona cuando hablamos de control de peso. Cuando hablamos del sueño, mucha gente dice que tiene que ver el sueño con el control de peso. Bueno, en cuanto a mitos y realidades, dice, las evidencias señalan fuertemente que la reducida calidad de cantidad de sueño es un factor promotor de la obesidad. Definitivamente tenemos que hablar o aclarar qué son los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son procesos metabólicos que ocurren en diferentes momentos del día y tienen que ver con la luz y la oscuridad. Y yo creo que definitivamente uno lo experimenta, no se siente uno con la misma energía durante la mañana o con el mismo ánimo, o no se siente uno igual hablando anímicamente en la noche o en el día, y lo mismo pasa en los procesos metabólicos. Entonces, la información de los diferentes estudios dicen que durante la vigilia, que es durante el día, predomina la actividad física, el desgaste energético y también el consumo de alimentos, el agua, razón por la cual nuestros organismos deben prepararse para el consumo de energía. Entonces, no es lo mismo cómo trabaja mi metabolismo durante el día, porque se prepara para utilizar de mejor manera pues la energía que consumimos, que durante la noche o el sueño, porque en la noche por el contrario se ahorra más energía, se almacena energía y se reducen los procesos digestivos. Entonces, cuando se ve afectado el sueño, definitivamente hay un impacto en lo que son los procesos metabólicos y puede afectar directamente el control de peso. Hay investigaciones que dicen que si usted no duerme de manera adecuada o pasa durante más tiempo despierto, pues el sueño o el apetito puede aumentar hasta un 30%. También hay investigaciones que dicen que las personas que trabajan durante la noche pues tienen mayor sobrepeso que las personas que mantienen patrones de trabajo normales, y se habla que una persona adulta que duerma menos de 5 horas pues ya estaría afectando todo lo que es el proceso del sueño, el metabolismo y por lo tanto el control de peso. Se recomienda dormir en promedio aproximadamente 7 horas. Y el estrés, que mucha gente también dice que tiene que ver el estrés si yo como, que tiene que ver el estrés si yo hago ejercicio, pues definitivamente el estrés se relaciona con el cortisol. El cortisol es una hormona que genera y nos permite generar procesos importantísimos. Antes de, mucha gente la pone como la hormona negativa que no me permite bajar de peso, pero definitivamente es importante hablar que esta hormona regula el sueño, la vigilia, regula los niveles de inflamación, equilibra los niveles de glucosa en la sangre. Entonces ella es importante en los procesos de la vida. Sin embargo, cuando nos estresamos, hay un aumento de estos niveles que van a afectarnos directamente en el control de peso. ¿Por qué? Porque cuando esta hormona aumenta, hay una mayor acumulación de grasa visceral. Entonces, generalmente cuando una persona está estresada, no maneja el estrés, va a tener problemas para el control de estrés. También aumenta el apetito relacionado a productos hipercalóricos, y hay una relación también inversa. Cuando ya hay una persona que tiene una acumulación excesiva de tejido adiposo en la parte abdominal, se genera también un aumento de esta hormona que es el cortisol. Entonces, es muy importante que cuando usted vaya a gestionar un proceso de control de peso, tome en cuenta estos factores de los cuales hablamos, que no solamente es un tema de entrenamiento, que no solamente es un tema de alimentación, sino que el estrés, el control de lo que es el sueño es muy importante y son pilares en el control del peso. Muchas gracias a la doctora Lewis. Vamos a continuar ahora conversando un poquito sobre algunos mitos que podemos encontrar también relacionados con la parte de los medicamentos. Si quiere, me pasa la siguiente, por favor.
Doctora. Muy bien. El primer mito del cual vamos a conversar brevemente es el siguiente. He escuchado varias veces por ahí que algunas personas mencionan que los medicamentos para bajar de peso son una opción para todos y para todas. Eso es un mito por los siguientes factores. Tal como venía conversando la doctora Lewis hace un momento, las dietas, la actividad física son mecanismos que pueden utilizarse para un control de peso adecuado que tienen que adaptarse a las características de cada persona. No es lo mismo que una persona utilice un medicamento a que lo utilice otra con condiciones diferentes, porque hay que tomar en cuenta qué patologías tiene la persona de fondo, cuál es su nivel de peso en este momento. Entonces los medicamentos, al igual que las dietas y la actividad física, no es para todos y para todas. Hay que hacer una valoración importante y detallada de cada caso para ver si amerita o no el uso de un fármaco o no. No todos los medicamentos funcionan de igual forma para los pacientes, al igual que cualquier otro medicamento. Eso va a variar mucho dependiendo de las características, de la historia clínica, de las comorbilidades que tenga una persona de fondo. También hay que tomar en cuenta que los medicamentos no es la primera opción que suele utilizarse o que debería utilizarse cuando quiere hacerse un control de peso. No es la primera opción. Lo primero que tiene que hacerse, aparte de todo el análisis detallado que ya la doctora Lewis mencionó de manera extensa al inicio de la charla, es tratar de hacer una intervención integral a nivel del estilo de vida de las personas, tomando en cuenta los patrones de sueño, la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés, etcétera, para ver si con estas opciones, que es lo más sostenible en el tiempo, podemos obtener un cambio. La decisión puede volverse un momento, por favor, doctora Lewis. Ajá. La decisión de iniciar una terapia farmacológica para bajar de peso tiene que hacerse luego de una evaluación minuciosa que tome en cuenta cuáles son los riesgos asociados con el uso de esos medicamentos versus los beneficios que puede obtener el paciente al utilizar ese tipo de fármacos. La terapia prescrita que se le dé a una persona tiene que ser individualizada considerando estos elementos y jamás se podría generalizar el uso de estos fármacos y tomarlos como una primera opción en el abordaje de esas condiciones. La siguiente, por favor. El segundo mito que queremos abordar en ese momento es el siguiente. Puedo utilizar medicamentos a base de hierbas o medicamentos naturales o medicamentos que se promueven mucho por ahí o suplementos dietéticos sin prescripción para bajar de peso. Eso es algo que se está practicando mucho actualmente, es una de aquellas situaciones de moda que conversaba ahora la doctora Lewis, que la mayoría de personas consideran que puede ser algo inocuo, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta cuál es la seguridad y la eficacia que este tipo de productos han demostrado. Siempre que se tome la decisión de utilizar algún fármaco, hay que tomar en cuenta cuál es toda la evidencia científica que respalda la seguridad y la eficacia de esa droga a nivel de la salud de las personas. ¿Por qué? Porque este tipo de productos a base de hierbas, productos naturales, productos dietéticos, no han logrado demostrar con evidencia de peso su seguridad y su eficacia a lo largo del tiempo. Entonces podríamos estar ante el riesgo de utilizar un producto que, aparte de que no me va a brindar un beneficio, más bien me puede provocar un daño, sobre todo en aquellas personas que tienen patologías de fondo o que utilizan otros medicamentos con los cuales puede haber una interferencia o interacciones al utilizar ese tipo de productos. Hay que considerar también cuál es el perfil de seguridad o el perfil de efectos adversos que estos medicamentos o estas sustancias tienen de fondo, cuáles son las interacciones que pueden presentarse con otros fármacos, con otros productos que la persona utiliza. En algunas ocasiones, y esto es algo muy importante que quiero que tengamos presente, muchos de estos productos a veces pueden tener ingredientes nocivos y que son poco seguros para las personas. A veces pueden tener también mezclas de sustancias que no se han probado juntas en el ser humano y que entonces nos pueden poner en riesgo de efectos adversos inesperados que la literatura no documenta porque en ningún momento se ha hecho un estudio a largo plazo sobre la combinación de esa mezcla o de ese conjunto de sustancias
en las personas. Es muy importante que antes de que alguno de nosotros o alguna de nosotras vaya a utilizar estos productos, que le consultemos al profesional de la salud que nos puede orientar. Vayamos donde nuestro farmacéutico de confianza, hablemos con el médico, hagamos una revisión minuciosa en compañía de ese profesional de la salud para tomar una decisión pensada, inconsciente, sobre cuál es el beneficio que yo puedo obtener. Hay que tener muchísimo cuidado, y aquí se lo señalo dentro de este cuadro, con aquellas afirmaciones poco realistas que a veces podemos encontrar, sobre todo en redes sociales o con los diversos medios de comunicación que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, cuando vemos algún producto que se promociona con frases como pérdida de peso garantizada, pérdida de peso rápida. ¿Por qué? Porque esas afirmaciones por lo general no están acompañadas de un estudio minucioso que respalde, como ya les dije, la seguridad y la eficacia en este sentido. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Siguiente. El otro mito que también suele escucharse por ahí es que los medicamentos para bajar de peso es lo único que una persona necesita para lograr el objetivo. Entonces, esto es algo bastante común. A veces las personas se brincan o acostumbramos a brincarnos los otros procesos de los cuales hablamos al inicio de la charla, ¿verdad? De hacer una modificación integral en el estilo de vida y nos vamos directamente al uso de ese tipo de sustancias. Entonces, esto no es una realidad, eso es un mito. ¿Por qué? Porque los medicamentos por sí solos no suelen tener el efecto que uno espera. Cuando se usa un medicamento de forma aislada, sin considerar, por ejemplo, los patrones de alimentación de las personas, la actividad física y todo el conjunto integral del cual ya se habló, no se va a obtener la respuesta terapéutica que se espera. Los medicamentos tienen que ser acompañados de una forma integral, con una alimentación balanceada, con actividad física regular y con cambios a nivel del comportamiento que incluyan modificaciones en los patrones de sueño, por ejemplo, manejo del estrés, etcétera. Aquí hay una frase que se la subrayo por acá, que los tratamientos para bajar de peso no reemplazan en ningún momento a la dieta y al ejercicio. Es un complemento, es una atención integral que tiene que dársele a la persona después de hacer una evaluación detallada. Siguiente. Esta otra frase también es un mito que dice que los medicamentos para bajar de peso son inofensivos. Yo creo que todas y todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas la frase de que los medicamentos o todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y así es, medicamentos, productos naturales, etcétera, todo puede tener un efecto o un efecto adverso en nuestros cuerpos. No son sustancias inocuas, sino que pueden llegar a causar alguna problemática por ahí que puede poner en riesgo, digamos, el estado de nuestra salud. Por ejemplo, este tipo de fármacos de manera muy general suelen presentar alguna afectación a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, pueden verse acompañados de problemas de diarrea, náuseas, vómitos, sequedad a nivel de la boca. La mayoría de estos fármacos se asocian con disminución en los niveles de glicemia o de azúcar en sangre. Pensemos, por ejemplo, en personas que tienen una condición o una comorbilidad, como por ejemplo diabetes, y utilicen de fondo algún fármaco para el tratamiento de esta patología, por ejemplo, insulina o metformina o glibenclamida, etcétera. Y aparte de eso, estos medicamentos tienden a bajar el azúcar y los combinan con un fármaco para bajar de peso que no fue prescrito, el riesgo de disminución de la glucosa es todavía mayor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Algunos de estos fármacos podrían generar algún problema a nivel renal con la consecuente insuficiencia a nivel de este órgano. Algunos están asociados con incremento en el nerviosismo, cierta tensión, incremento en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial, y eso es sumamente importante para aquellos pacientes que son hipertensos o para personas que no tienen un control adecuado de sus valores de presión arterial. Algunos se asocian con problemas de insomnio y ya vimos que los patrones de sueño son importantes también para llegar a hacer un control del peso tal y como se espera. Algunos pueden asociarse también con problemas de cálculos a nivel de la vesícula, disminución de ciertas vitaminas
que necesitan de la grasa para poder absorberse. Entonces son situaciones por ahí que hay que tomar en cuenta con respecto a estos fármacos. Siguiente, por favor. Además, aparte de todo el perfil de seguridad que tienen los fármacos, hay que tomar en cuenta que algunos tienen contraindicaciones y precauciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, son medicamentos que no deben utilizarse en pacientes que estén embarazadas porque puede poner en riesgo la salud del bebé que se está gestando. En aquellos pacientes también que de fondo tienen problemas renales o hepáticos, no deberían de utilizarse. En personas que tengan antecedentes de pancreatitis o problemas a nivel del páncreas, en pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión arterial que no esté controlada. Y hay que tener mucho cuidado con pacientes que son polimedicados o que consumen otros medicamentos de fondo, sobre todo cuando es una cantidad importante de medicamentos, porque podría generarse interacciones de fondo que interfieran con el efecto terapéutico que tenga el fármaco para la patología que la persona utiliza, o que puede ver también un incremento en el riesgo de que se presente un efecto adverso, una intoxicación, etcétera. Entonces, eso es para que podamos ver que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un estudio minucioso de las características y del historial clínico de una persona antes de iniciar este tipo de sustancias. Siguiente. Los beneficios potenciales de la pérdida de peso deben considerarse siempre a la luz de los riesgos potenciales de la terapia con medicamentos. Esto quiere decir, hay que tomar en cuenta el riesgo de esa sustancia contra el beneficio que la persona va a obtener. Los fármacos para bajar de peso no deberían de utilizarse de manera indiscriminada, tampoco en todos los pacientes que tengan problemas de obesidad o de sobrepeso. De hecho, la literatura recomienda que son productos que tienen que utilizarse como última opción cuando las anteriores no lograron surtir el efecto deseado. Pero que esas prácticas que se hicieron de previo para tratar de reducir el control de peso tienen que ser acompañadas, como ya les mencionó la doctora Lewis, de un profesional de la salud y tienen que hacerse de manera consciente. No es válido, por ejemplo, que nosotros tratemos de bajar de peso haciendo ejercicio de vez en cuando, no cuidando la alimentación, no cuidando los patrones de sueño, etcétera, y que entonces consideremos que ya esto no me sirvió, entonces brinco a los fármacos porque esa opción sí me va a funcionar. Recordemos que es un proceso integral que la persona tiene que hacer de la mano de un profesional de la salud que lo pueda orientar. Siguiente. Es muy importante tener presente la necesidad de que tenemos que hacernos chequeos rutinarios de salud. Tenemos que ir a consultar, hagámonos examen, no solamente el peso que yo tengo en un momento es vital para saber cuál es nuestra condición de salud. Como ya lo mencionó la doctora Lewis, la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para que se presenten otras condiciones o problemas de salud importantes que pueden afectarnos, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, problemas a nivel de, por ejemplo, de cáncer, de algunos tipos de cáncer. Entonces es importante siempre estar chequeándonos y haciéndonos esos exámenes de rutina. Antes de comenzar cualquier terapia, sean fármacos, sea por ejemplo un patrón de ejercicios, una dieta, debemos de consultarle al profesional de la salud porque hay riesgos asociados con cada una de ellas. Si una persona, por ejemplo, tiene algún problema a nivel del corazón o no tiene la presión arterial bien controlada y se va a hacer un patrón de ejercicio que no es el adecuado para ellos, más bien puede poner en riesgo su salud. Entonces es importante realizar estos procesos acompañados de una persona que nos pueda orientar. En caso de dudas, tenemos que consultarle a la persona adecuada. Por favor, no nos automediquemos, siempre hay riesgos asociados con las terapias. Hay profesionales a los cuales nosotros podemos consultar y con los cuales nos podemos acercar para recibir esa orientación. Y algo muy importante, bajar de peso es un proceso, tal y como ya les hemos venido diciendo a lo largo de la charla. No es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana y como todo proceso requiere etapas, tiene que ser individualizado. Cada uno de nosotros tiene procesos diferentes. Mi proceso no es el mismo que el proceso de mi hermano, mi vecina, etcétera.
¿Por qué? Porque todos somos personas individuales, tenemos características diferentes y tenemos situaciones y condiciones de vida que son variadas. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presentes. Siguiente. Y les dejo por acá esta frase, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. No sé si la doctora Lewis quiere agregar algo más o mencionar Sí, alguna otra cosa. Ujú. sí, relacionada a esta frase, es muy importante que la persona que quiera pues iniciar un proceso de control de peso entienda que tiene que ser proactivo. No puedo, yo sé que muchas personas se han quedado con la dieta en la mano y a veces dicen qué hago, o muchas personas se quedan con el plan de entrenamiento en la mano. Usted tiene que ser una persona proactiva en este proceso, tiene que estar abierto a aprender cosas nuevas, tiene que estar abierto a enfrentar temores y sobre todo lo que le puedo decir es disfrute eso, o sea, disfrute ir venciendo temores que se relacionen a este proceso, disfrute ir cosechando éxitos y mejorando su salud. Ujú. Ya para terminar, les quiero dejar por acá los medios de contacto de nosotros. Nosotros somos el Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Nosotros brindamos el servicio de asesoría totalmente gratuita a pacientes. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta relacionada con una condición de salud, con un medicamento, etcétera, por favor llámenos, vean que tenemos diferentes formas en las cuales nos pueden contactar a través del teléfono, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp, redes sociales, por cualquiera de estos medios ustedes nos pueden contactar. Los invito a que nos sigan a través de Instagram, de Facebook. Tenemos un canal también que se llama Inifar UCR, que pueden encontrar en YouTube. Tenemos diferentes formas en las cuales